Bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con unos fragmentos de un libro que, fue fundamental. La formación de la clase obrera en Inglaterra, de E.P. Thompson. Cambió bastante cómo se pensaba esto de las clases sociales. Así es. Thompson propone algo distinto, ¿no? Ver la clase no como una categoría quieta, una estructura, sino como un fenómeno histórico, como una relación que se va armando. Se enfoca en Inglaterra, claro, entre 1780 y 1832 más o menos. Y el objetivo acá es tratar de agarrar esa idea central suya, cómo la clase obrera inglesa, se hizo a sí misma. O sea, tuvo un papel activo, aunque obviamente también fue producto de las circunstancias, sobre todo la Revolución Industrial. Vamos a ver cómo desarma esa idea. Bien, arranquemos por lo básico. Thompson dice no a la idea de clase como una cosa. O sea, no es solo gente con el mismo laburo, ¿no? ¿Qué es entonces para él? Es, una relación histórica, algo fluido. Nace cuando grupos de personas, por experiencias que comparten, ya sea heredadas o del momento, sienten y expresan que tienen intereses en común. Intereses comunes entre ellos. Exacto, entre sí. Y, esto es clave, intereses opuestos a otros grupos. La base es la producción, las relaciones económicas, claro. Pero la conciencia de clase, o sea, cómo eso se vive y se expresa culturalmente, valores, ideas, organizaciones, eso no es automático, digamos. La imagen clásica es la fábrica, la máquina de vapor y ¡pum!, nace la clase obrera. Pero Thompson como que le baja un poco el tono a eso, ¿verdad? Sí. Advierte contra esa conexión tan directa, tan mecánica. Dice, ojo, los obreros de fábrica, como los del algodón, eran importantes, sí, pero al principio no eran la mayoría. Ah, mira. Entonces, ¿quién es más? Había muchísimos tejedores manuales, artesanos. Pensá en zapateros, sastres, impresores, un montón de oficios. Ellos fueron cruciales para formar las ideas radicales, las organizaciones, mucho antes y también durante ese periodo. La formación fue política y cultural, no solo económica. Claro. Y se apoyó mucho en tradiciones que ya existían, como esa idea del inglés libre por nacimiento. ¿Y qué significaba eso del inglés libre? Era, digamos, un sentimiento muy fuerte de derechos, de libertades individuales frente al poder arbitrario, a la tiranía. Y eso, alimentó mucho la resistencia contra la disciplina de las fábricas, contra perder autonomía, contra la autoridad de los patrones que sentían como injusta. Thompson insiste mucho en la experiencia, lo que la gente vivió. Hay un testimonio que siempre se cita, de un hilandero de algodón de 1818. Es fuerte, ¿no? Es clave ese testimonio, porque te muestra la explotación desde adentro, cómo la sentían ellos. Describe cómo veían subir a patrones ignorantes, orgullosos, tiránicos. Que ya no tenían las obligaciones de antes. Habla de cómo crecía la distancia social, de cómo veían clarito que la riqueza del patrón salía de su trabajo, de perder independencia, de que la ley no era pareja para todos. Terrible. Y la disciplina brutal, el reloj, la monotonía, las horas eternas. Y al final, sentirse reducidos a un instrumento. Nada más. Y es interesante eso que decís, que no todo era la plata, el salario. Muchas peleas eran por costumbres, por justicia, por poder decidir algo sobre tu propio trabajo. Exacto. Y todo esto pasaba en una época que Thompson no duda en llamar catastrófica. Él discute fuerte con los historiadores que quieren, suavizar ese periodo. ¿Por qué catastrófica? ¿Qué elementos ve él? Para él fue una tormenta perfecta, por tres cosas juntas. Un crecimiento de la población tremendo, la revolución industrial con toda su disrupción tecnológica y, ojo con esto, la contrarrevolución política. La represión. Claro, la represión durísima después de la Revolución Francesa. Leyes contra cualquier sindicato, cualquier asociación obrera. Entiendo. O sea, doble golpe. Más explotación económica y más opresión política. Todo junto. Exactamente. Y ahí entra el famoso debate del nivel de vida. ¿La gente vivía mejor o peor materialmente? Thompson es cuidadoso ahí. Reconoce que quizás, en promedio, pudo haber una pequeña mejora en algunas cosas materiales entre 1790 y 1840. Pero acá viene el pero de Thompson. Exacto.
Él dice, esa posible mejora cuantitativa, que era mínima y promedio, convivió con una experiencia cualitativa de muchísima más explotación, más inseguridad, más miseria humana en general. Claro. Tener un poco más de té o azúcar, ponele, no compensaba perder la autonomía, ver cómo se rompía tu forma de vida, la dureza del trabajo en la fábrica, no tener derechos. La vivencia para la mayoría fue catastrófica. Entonces, si tratamos de resumir la gran idea de Thompson, no es solo contar la historia de la clase obrera. Su aporte fue también de método, ¿no? Insistir en que para entender estos grandes procesos hay que escuchar las voces, entender la experiencia de la gente común, rescatarla, como él decía, de la enorme prepotencia de la posteridad. Totalmente. Nos muestra que la clase se forma activamente, es un proceso humano, cultural, político. No es solo un resultado económico inevitable. Nos recuerda que la clase es una relación histórica. La definen las personas mientras viven su historia. Las estadísticas son útiles, claro, pero no te cuentan todo. Los sufrimientos, las alegrías, las resistencias. Para nada. Falta la parte humana. Y esto inevitablemente deja una pregunta picando, ¿no? Si la clase no es una cosa fija, sino una relación que se arma activamente, por experiencia compartida y por oposición a otros, ¿cómo podríamos usar esa mirada hoy para entender las divisiones, las afinidades, los conflictos sociales actuales, más allá de las etiquetas que a veces usamos tan fácil? Uf, da para pensar largo eso. ¿Cómo se forman esas relaciones hoy? Exacto. Algo para seguir masticando.